Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. En el siempre estupendo ambiente de la estancia, en este caso de la estancia Majadas, que es la casa de las varias de Carlos y de Eduardo que nos han recibido, pues vamos a platicar, vamos a hacer un resumen, condensado desde luego, y por eso resumen, con colegas que ya los vieron, ya les conocieron la ficha, como digo en términos populares, en este caso Quique Rodríguez, Quique Gol, le mencionan en su empresa de Emisoras Unidas, y ahí está Juan Gabriel Tiul, con el que combinaron también una inquietud en redes sociales, etcétera. Bueno, pero entramos en materia. Quique, bienvenido nuevamente, y Gabriel igual. ¿Qué fue lo que a usted le gustó más de la temporada, abarcando apertura y clausura? Por ejemplo, 3 cosas que pudiera destacar como así emblemáticas, su podio. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo cordial a todos los amigos que gustan de este espacio. Pues una temporada realmente que nos ha dejado cosas interesantes y en situaciones puntuales. Me parece a mí el hecho de haber visto, por ejemplo, a un equipo de Guastatoya que no se encarrilaba, que le estaba costando y finalmente logró pelear hasta lo último, eliminado porque terminó siendo el campeón del fútbol guatemalteco. Eso lo considero yo valiosísimo. Después, en términos de afición, para ser la número 2, me parece la respuesta de los aficionados de Municipal, que arribita de los 50,000 estuvieron respaldando a su equipo, un equipo que quedó en deuda, un equipo que no pudo realmente pues llenar las expectativas de lo que esperaba esta noble afición escarlata. Y lo tercero, me parece a mí la consolidación de un grupo de experimentados, de veteranos, que logran darle el título al equipo de Antigua, y es su 4ª corona. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso de varios años. Leíamos, observábamos y comentábamos, presentando incluso a los jugadores que en su mayoría, 8 o 9, repetían con el equipo Manza Verde, y lo único diferente era la contratación del técnico Torres Servín en un proyecto que dio resultados ya en un corto periodo, teniendo 4 coronas. Y la primera de Torres Servín, porque él, puro Pumas, pero fuerzas básicas, en esencia él fue muy buen jugador, por cierto. Gabriel, igualmente bienvenido. Las suyas, ¿cuáles serían, para tener una pregunta, por ejemplo, de entrada en común, en cuanto a coincida en algo con Quique, o tiene otras 3 para su podio? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Primeramente, lo que yo destacaría no es del todo positivo, y es el hecho de que seguimos sin ver caras nuevas en nuestra liga. Producto justamente de tanto jugador no nacido en Guatemala. Se sigue apostando porque ese es el camino para la mayoría de clubes, poder alcanzar objetivos en el corto plazo. Eso es realmente preocupante. Por el otro lado, sí coincido en el hecho de que es interesante que un técnico nacional haya tenido tanta continuidad, algo que es atípico en nuestro fútbol, como el caso de Amarini Villatoro, y que a pesar de que no logró el título recién finalizado del clausura, pues tuvo continuidad y estuvo ahí, a pesar de un inicio bastante tenebroso, ¿no? Porque los resultados no se le daban. Y después me llama la atención el hecho de que los equipos grandes, a pesar de sus inversiones, a pesar de que superan a la gran mayoría en inversión económica, sigan obteniendo tan pocos resultados, y eso está bien por la gente del interior, pero me parece que sí es un llamado a la reflexión a los 2 equipos grandes, porque en esa medida entonces uno se da cuenta de que si los que se supone que pueden y tienen con qué no lo saben hacer, pues entonces me parece será mucho más complejo para aquellos equipos que están, como se dice, pasando problemas económicos, ¿no? Que le pasa a la gran mayoría. Entonces sí me llama la atención, y es un foco rojo el hecho de que los 2 equipos grandes sigan dando tumbos y de fracaso en fracaso. Bueno, pues estamos en una cuenta regresiva hacia la edición 46 de la Cena de los Campeones. Les menciono esto porque vamos a estrenar el Facebook Live con la Cena, por primera vez la vamos a subir, incluso con
el nivel de las cámaras del canal que va a ir a grabar. Entonces eso espero ahí con la habilidad de José Pablo, la de también lo que es Eddie y toda la gente que va a colaborar como Byron, etcétera, pues eso dé una oportunidad, un plus a que la gente lo pueda ver desde el momento que vamos a iniciar, Dios mediante, el próximo viernes, esa relación para premiar. Yo estuve whatsappeando con don Lester Normandi Martínez, ahí el tumbador de Ricardo Mayorga, y que ya está preparándose acá para lo que sea el siguiente llamado profesional para el campeón centroamericano y del Caribe. Y también muy importante, por la ruta interna que ya les ha manejado José Pablo, es importante que se comuniquen las 5 personas que ganaron entrada para la Cena de los Campeones por haber acertado Antigua campeón. Como digo en términos chapines, la gran tendalada iba por Guastatoya, entonces ahí se quedaron un montón en el camino, pero sobrevivieron pues unos cuantos que incluso a mí, a Marini Viator, me había dicho que él creía que el que salía campeón era el de esa serie, y justo no fue él, el que le ganó es el nuevo monarca. Fíjese que su respuesta me llama la atención, y ahora vendrá la siguiente pregunta. 50,000 lo de Municipal, un poquito más. 52,790 personas con boleto pagado se registraron para el Clásico Comunicaciones y Municipal, que decidió el 23 de enero de 1966 el título, que ganó Municipal 3-0 con aquello de don Diego Dileo, gol de Comunicaciones, no, gol rojo, y así hasta el 3-0, pero 52,790 cuando la CDAG controlaba eso de los ingresos, un solo partido. Y ahora los números son de 12 juegos de local de Municipal, incluyendo un clásico en el Mateo Flores. Los tiempos han cambiado. Ahora hay más gente en el país, más gente en la ciudad, pero menos en los estadios. Bueno, un punto muy importante. Ustedes que se mueven bastante en el interior, nosotros lo hemos hecho en este mismo espacio. ¿Cómo califican ambos también para hacer en común las canchas, los estadios del interior? Porque hay algunos que desde el mismo terreno ya se arrancan en desventaja, y no digamos también escenarios donde la comodidad pues es para otra parte, ¿verdad? Sí, es un tema bien interesante, porque las municipalidades, que son las dueñas de los estadios en su mayoría utilizados por los equipos de Liga Nacional, o no tienen interés o no cuentan con presupuesto, pero nos ha dejado ver, por ejemplo, esto último del Estadio Santa Lucía de Malacatán, que se puso en el foco, es decir, en el ojo, cuando hicieron reportajes. Miren, así está la gramilla, así están los graderíos, así. Y ese Estadio Santa Lucía lo conocemos desde hace años y ha habido cero inversión. Lo único que le hicieron fue instalar unas torres para ponerle iluminación en una idea que tenían de jugar por la noche, pero decidieron mejor por la alta temperatura para sacar beneficio, y 1 o 2 veces lo han utilizado, lo usan más para eventos propiamente de la municipalidad. Me refiero a eso porque los estadios de Guatemala no tienen una inversión, digamos una remodelación, ni empezando por la gramilla, ni menos pensando en la comunidad. Y entonces yo creo que, yéndome un poquitito con el equipo que recién acaba de encender, porque es una incógnita quién va a acompañar el caso de Santa Lucía Cochumalguapa. En Santa Lucía Cochumalguapa hicieron una inversión, pues futbolísticamente le dio resultado y es un nuevo huésped de la Liga Nacional. En este torneo, usted me parece que junto con José Pablo también tuvieron la oportunidad de ir por el puerto, por Iztap, y se percataron de que pues se construyeron unas gradas para poder darle facilidad y comodidad a los aficionados. Esa es la única inversión que ha habido en los últimos tiempos, justamente con los equipos de Liga Nacional. Si no hay comodidad, el aficionado está apretado, incómodo, tantas cosas, no hay servicios sanitarios, no se le puede extender una invitación a una dama o llevar a su esposa, a su novia, porque no hay servicios básicos en las instalaciones deportivas. Y entonces es algo que no escapa de nuestra realidad. Los equipos, no sé si no pueden, no tienen la capacidad, no invierten por lo menos en el escenario que para toda la vida les va a servir, porque aquí no yo que venga un equipo profesional a decir vamos a construir un y que estadio. Son de cemento y se encogen, ¿no? Exactamente, salvo digamos lo que está haciendo Municipal, ¿verdad? Tratando de adecuar en ese terreno que va quedando cada vez más pequeño, pues algunas comodidades, pero ya sabemos por qué, porque la municipalidad le cedió el derecho para poder trabajar en ese terreno,
y están tratando de aprovecharlo para darle cierta comodidad. Primero a los protagonistas, los jugadores, pero especialmente no perdiendo de vista que el aficionado, que es lo más importante, donde se obtiene el dinero, pues tiene que estar cómodo para disfrutar un partido de fútbol. ¿Y la opinión suya sobre ese tema, Gabriel? Bueno, siempre es delicado. Yo algunas veces lo he dicho abiertamente al aire por el hecho de que la profesionalización debe detectarse a todos lados, ¿no? A todos lados y en todas las esferas, en este caso del fútbol. Pero es sumamente incómodo trabajar dentro del público, porque llegan incluso en un momento dado a condicionar lo que uno está diciendo, porque si a usted lo voltean a ver dos personas con revólver en mano o lo voltean a ver con una cervecita en la mano, usted definitivamente cambia su la del momento, a ver cuántas van ya. Exactamente, entonces es delicado, y digo en la parte que a mí me concierne. No, lo que decía aquí, que es que no es posible que no hayan sanitarios decentes, y no es que uno vaya al estadio solo a sanitario, pero en el momento que lo necesite y que lo requiera, atravesarse entre un mundo de gente que además le puede reprochar porque está o no de acuerdo con lo que usted dice. Claro. No hay cabinas decentes en la mayoría de estadios. Por ejemplo, en el Trébol, donde se han preocupado más o menos por hacer algunas mejoras, tenemos que ver el partido atrás de uno de los marcos. Dígame usted con qué criterio podemos hablar de un fuera de lugar. Es imposible. Entonces, yo hablo, digamos, por el área que me corresponde. En ese sentido, hay muchas áreas de oportunidad todavía para la mayoría de clubes, pero si no se empeñan en mejorar la materia prima, lo básico, lo esencial, que es el terreno de juego, que muchos dicen que no tiene nada que ver, pues yo sigo diciendo que sí tiene mucho que ver, pues es mucho más difícil que se preocupen por cosas externas, ¿no? La comodidad que decía aquí, que me parece que hay mucha alcahuetería al momento de hacer las observaciones, las revisiones de las instalaciones. Sí, está bien, aquí caben todos, pero realmente no se preocupan porque realmente mejoren las instalaciones a todo nivel. Condiciones de seguridad fundamentalmente. Hablamos siempre de los árbitros, pero al final los que somos externos a veces al espectáculo, pues también requeriríamos de unas condiciones de seguridad básicas que no existen en la mayoría de estadios. Es una cruda y rotunda realidad. Pues conversamos con Quique Rodríguez y también con Juan Gabriel Tiul, una de las que por cierto estuvieron apretujados ahí en la tribuna del Estadio Pensativo. Nosotros pasamos haciendo color con José Pablo y con Javier, y aquí no estar uno sentado. Pero eso todavía es cómodo. Hay lugares donde francamente no se puede ni parar. Yo lo vi con la otra pareja de ustedes allá en Malacatán, en el Estadio Santa Lucía, la operación Salchicha ahí para Freddy y también para Marco Tulio. Era así, pero olvídense, ya solo cuando se terminó el juego, que por ahí tuvimos que salir, ya están con cierta holgura. Y por cierto, eso es muy observador, ojos grandes tiene José Pablo, de que ahí lo que quedó fue un manto de botellas de cerveza, de todo lo que se utilizó y todo lo que se consumió. Y se supone que no se debe consumir ese tipo de bebidas adentro de los estadios. Bueno, otro tema muy importante. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les gustó a media? ¿Les pareció el arbitraje global de los dos torneos? Ahora comencemos con usted. Bueno, realmente retener ahora mismo todos los arbitrajes me resulta difícil, pero creo que en la mayoría de juegos, desde mi punto de vista, hablamos poco y nada del arbitraje. Eso para mí ya es un indicador importante. Pero cuando tuvimos que hacerlo, francamente fue lamentable, ¿sí? Desde Escobar Toca en el Verapaz, recordamos el botellazo, en donde fue tan benévolo a la hora de hacer su reporte arbitral. Y no es que uno tenga algo contra algún club o contra alguna directiva, no. Es que si no se aplican los reglamentos, después no se sientan precedentes y después están chillando y se están quejando los mismos árbitros. Muchos errores de apreciación en los que uno... Y algunos muy gruesos, ¿no? Sí, y puede estar uno de acuerdo, pero hay otros en donde incidieron en el resultado y fue penoso y fue lamentable. Famoso quedo de Osvaldo Aldana, ¿se recuerdan? Pues si me recuerda usted, por favor. Que incluso dijeron que lo habían cambiado, que era otro, y dijeron Osvaldo Aldana en Comunicaciones Antiguas, ¿se recuerda? Bueno, eso, pero además... Con Quique nos cuestionamos eso. ¿Cómo es posible que gente que pasó sin pena ni gloria en el arbitraje cuando estuvieron en activo, hoy son los flamantes inspectores y asesores arbitrales? Y si uno, caramba, ¿qué le pueden enseñar? ¿Qué pueden corregir?
si no fueron realmente de los mejorcitos cuando estuvieron ejerciendo. Entonces, yo diría que hay cosas buenas, hay árbitros que se han ido consolidando. El caso de Reina, me parece, sacó una muy buena final, claro. Un buen regreso, ¿verdad? Sí, pero hay otras que francamente sí se queda uno pensando qué clase de directrices son las que tienen, qué clase de orientaciones son las que tienen, porque evidentemente se equivocan muy a menudo. Sí, esto del tema arbitral, apreciable Gustavo, estimados amigos, no es que sea delicado, sino que es un tema al que nadie le pone atención y es lo más importante en un torneo. La famosa máxima autoridad. Exactamente, es el juez, pero el juez está aplicando muy mal el reglamento y creo que caemos en una situación muy penosa, que se salvan 3 o 4 árbitros nada más. Y necesitamos por lo menos un grupo de 20, 25 para dirigir en la Liga Mayor, pero no digamos en la primera división también, donde de castigo los mandan a la primera o a la segunda división. Hubo errores muy puntuales, hubo equivocaciones, siempre lo hemos dicho, lo recalcamos con Gabriel, que no podemos seguir así en el arbitraje nacional. No podemos confiarnos ya ni incluso de Walter López, por las equivocaciones que son constantes. O sea, qué lindo llegó, pero un grave error no lo llevó a la Copa del Mundo. Y entonces tampoco debemos de mantenernos a la prepotencia muchas veces que muestra Escobar Toca. Entonces hay muchos argumentos que hay que tener en consideración con esto del arbitraje, para que nuestras nuevas autoridades se enfoquen primero en tratar de desintegrar ese grupo que está con muchas mañas en nombramientos y cosas que realmente pues solo van en beneficio de las personas que tienen sus vehículos, rentadoras de carros, que mira que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá. Entonces eso me parece que tiene que tener especial atención por parte de los nuevos federativos. Es la federación la obligada a profesionalizar a los árbitros. Ya nos hemos dado cuenta, salvo algunas personas que sabemos tienen capacidad como maestros para enseñar, para orientar a los árbitros por su experiencia y porque han ido y han estudiado y pueden darle la mano al árbitro. Salvo unas cuantas personas, los demás que están ahí no tienen la calidad, la capacidad ni el nivel para poder hacerse cargo de este grupo. Entonces hay necesidad de hacer una reingeniería en el arbitraje nacional para esperar mejores resultados, porque por el momento vamos hundiéndonos cada vez que hay un torneo con decisiones muy lamentables y que realmente le dan la razón a los aficionados. Los aficionados vienen, ¿y ese árbitro cuánto le dieron? ¿Y ese árbitro por qué no dio esto? Entonces, además de qué bonito haber visto en algunos partidos a los árbitros con aparatos de comunicación, intercomunicación, las famosas diadema y todo, pero nos enteramos que fueron árbitros FIFA o árbitros que tienen su dinero, que además alquilan el equipo a sus compañeros. Eso no puede ser. Entonces, tiene que ir de la mano. Ripley. Sí, tiene que ir de la mano de la Federación Guatemalteca de Fútbol, insisto, con estas nuevas autoridades, ponerle atención, y si es como han estado hablando que todo va a ser diferente, que por favor le pongan atención a este panel arbitral que actualmente está en la Federación. Y ahí está algo puntual que vamos a tocar ahora, de las nuevas autoridades que 2 veces mencionó Quique, porque el comité de regularización saca el comunicado recalcando lo de los 4 no elegibles para la siguiente temporada. Y a uno que va a asumir el sábado dijo que eso no va a tener vigencia, sino que van a seguir los que sean, que usted también mencionó de tanto no nacido. Por ejemplo, yo el que hoy mencionaba más, porque lo tiene muy arraigado la gente, que Alas, que sigue Municipal, ya tendría que estar como no elegible, porque ya jugó para El Salvador. Pero si se cumple lo que ya externó esta nueva autoridad, seguiríamos igual, o incrementando gente que incluso, o peor, porque dices, tenemos la puerta abierta, y están comenzando y hacen eso, 4 años de démole. Es cierto, yo hablo de la federación en términos generales porque tienen que tomar las decisiones, pero yo no tengo realmente una confianza plena, así como tampoco la tiene la FIFA, que puso y armó una subcomisión ahí observadora y vigilante de todos los movimientos que pueda hacer el nuevo grupo de dirigentes. O sea, yo no tengo expectativas altas sobre esta administración, por la manera como llegó
y porque especialmente está conformada por los mismos dirigentes que nos mantuvieron casi 2 años al margen de la participación internacional. Así es de que yo no sé si vayan a cambiar, pero partiendo de su grupo de asesores, partiendo de la gente que está ahí, me parece que vamos a tener una dirigencia que puede ser la peor, pero en sus manos está cambiar. Y lo que ha dicho Páez, por ejemplo, que es el presidente, no, va a ser distinto, vamos a apostar, yo me comprometo, pues ojalá, pero sí, repito, las expectativas que yo tengo sobre la nueva dirigencia de fútbol guatemalteco son muy bajas. Y en ese tema tenemos todo el derecho pleno y legítimo de desconfiar desde el momento en el que no presenta un plan de trabajo. Desde el momento en el que cuando se le cuestiona ya usted ve dejos de prepotencia. Desde el momento en el que dices, no, mi plan de trabajo es 2, 3 hojas y ahí está. No se ve serio realmente, ¿sí? No se ve serio. A veces pienso que personas como Gerardo Páez llegan al fútbol pensando que va a ser de su propiedad, ¿sí? Como a lo mejor alguna de sus empresas. Y no es así. Y en la medida en que, como dice Quique, pensemos positivamente, pues bueno, démosle el beneficio de la duda y pensemos que él sí quisiera. Pero ¿cómo podemos confiar cuando efectivamente hay personajes muy, muy identificados de la vieja guardia? Usted mismo está mencionando el hecho de que no tienen ninguna voluntad de mejorar en cuanto a la cantidad de no elegibles. Es difícil confiar. Y nada más queda estar nosotros a la espera de cuál sea su comportamiento, cuáles sean sus decisiones. Cuando hay dirigentes que se dejan envolver por sus roscas de asesores, que a veces uno diría, si son buenos asesores y hacen buenas propuestas, adelante. Pero a veces son solo para carcomerles, para ver cómo les sacan, cómo les chupan la sangre. Entonces uno dice, es lamentable, porque en lo que menos se van a preocupar es realmente en el progreso y en la superación de nuestro maltratado fútbol. Así es de que yo desde ese momento, insisto y vuelvo porque hay que subrayar eso del plan de trabajo, no existe, no es público, no es transparente. Hay muchas dudas respecto a lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Sí, eso está como en la colección de candidatos a presidente, ¿eh? Que a ver quién realmente le muestra por lo menos un ABC de eso, y eso es a nivel país. Cerramos la charla y muchas gracias por haber aceptado tenerla. Juan Gabriel, para usted, justos campeones Guastatoya y Antigua de los 2 torneos. Sí, pienso que sí. Guastatoya, insisto, por el seguimiento que tuvo, me da gusto, fundamentalmente, aquí voy a ser un tanto subjetivo, porque es un técnico nacional, es una persona que se salió del molde, digamos, en el sentido de que parte de su preparación la fue a hacer a Costa Rica, que no es el tradicional técnico que fue jugador y que triunfó, no, al contrario, siempre fuera de los reflectores, lejos de los reflectores. Y en el caso de Antigua, también me parece justo, porque al final de cuentas fue un equipo que, a pesar de todos sus titubeos, a pesar de sus problemas económicos que salieron a luz en algún momento del torneo, pues supo enderezar el camino y al final ganar la fase regular y posteriormente, en base a colmillo, consolidarse en la liguilla y ganar el título. Las formas son cuestionables, es decir, ya si nos metemos de lleno a la manera de jugar, son totalmente cuestionables, porque yo particularmente esperaba mucho más fútbol del campeón. Y sobre todo como está integrado, ¿no? Exactamente, y jugando en casa y cerrando, pues bueno, con la ventaja de que el rival tenía muchas bajas sensibles, pero más allá de ello me parece que es justo campeón. Y la conclusión con Quique, así, con usted arranqué de su podium de sucesos importantes o positivos, o que le influyeron. ¿Cuáles para usted fueron los 3 mejores jugadores de toda la temporada? Gustavo, ¿y por qué? Es una pregunta bien interesante, justamente para elegir 3 de los... O si quiere ponga la mano, que tenemos 5 así. Bueno, el limón están carísimos. Sí, y evidentemente uno tiene que irse por los dos últimos que disputaron el título, estuvieron en la final. Yo solo quisiera apuntar antes, si usted me lo permite, con respecto a esto de los 3 jugadores destacados, a decirles que la temporada nos ha dejado equipos quebrados económicamente. La temporada nos dejó un hecho lamentable
de exponer a patojos, categoría sub-20 en representación del equipo de Petapa, porque los dirigentes se aprovecharon del equipo mayor y no pudieron pagarle. Por lo tanto, los futbolistas llamados profesionales tuvieron que irse a otro lado, y eso me parece a mí no tiene perdón. Y yo durante el tiempo que vi al equipo de Petapa, al equipo Periquito, jugar con la categoría especial, proponía que lo primero que tenía que hacerse era darle la solvencia de oficio a estos patojos, porque las condiciones en las que viajaban. Así como la quiere Ramos irse de gratis a China. ¿Verdad? Entonces, como es de la especial, tiene que seguir, papadito. Y si hay algún equipo interesado, nos tiene que dar derechos de formación. Perdone, vimos jugadores sin zapatos, jugadores sin los implementos deportivos necesarios, no aquellos zapatos de marca. Vimos que los llevaban el mismo día, les daban un panito con frijol. No, eso no puede permitirse en la liga profesional, y eso lo quería destacar. Con respecto a los 3 futbolistas, pues me parece que yo lo tomaría sencillo e iría con los que terminaron en los reconocimientos individuales. Por ejemplo, el Tina Herrera, que se consolida. Los 2 títulos de goleo, ¿no? Que es cierto, no metió goles en la final, pero es ese jugador que medio mundo quiere tener en su equipo porque es garantía de gol. Y me iría con el Tina Herrera, me iría también, diría, con un portero que no tiene suerte, no tiene fortuna, pero sí es muy buen, Irazún. Don Cono. Sí, me parece que es un muy buen portero, pero ya en esas instancias no sé qué pasa con él y con todo su equipo, pero también lo destacaría. Y para cerrar, más bien al tercero, y no porque el tercero sea el tercero, sino que puede ser el número 1, José Manuel El Moyo Contreras. Yo vi la parte final de la carrera de Óscar Enrique El Conejo Sánchez, de Byron Pérez, de la Polilla McDonald's y de muchos otros futbolistas. Cuando el Ludiano usaba bigote no le salía. No salía, todavía no salía. Pero vi justamente el cierre de la carrera de estos futbolistas. Y recuerdo perfectamente que fueron contratados por equipos que necesitaban ese talento, liderazgo y experiencia. Y lograron ser campeones. Por ejemplo, Municipal, por ejemplo. Entonces, yo destaco al Moyo Contreras, que a pesar y de la manera como lo sacaron del equipo querido del Moyo, de Comunicaciones, cuando vieron está gordo, está lento, ya no sirve, pues el Moyo tomó un segundo o tercer aire y fue la pieza clave. El liderazgo me sorprendió realmente, y se lo comparto, me sorprendió ver en la estadística que el Moyo Contreras hizo su primera asistencia de gol el pasado domingo, en el pase a Domínguez. A Domínguez. ¿Por qué? Porque se dedicó más a cortar y desde atrás a formar ese bloque para armar el equipo de Antigua. Así es de que destaco al Moyo Contreras por su liderazgo y por lo que representa como parte de los 3 destacados en este torneo. Pues va interrelacionado. Fíjese a qué nivel lo encubrió Omar El Bocha Sansoni. Me contó su 11 de los 50 años, porque el 26 de abril, hace un mes y colita, el Bocha cumplió 50 años de estar en Guatemala, y entre los mejores 11 que él ha visto, ubicó a José Manuel Contreras. Es un tremendo honor para... Sí, porque entre esos 11, imagínense a lo largo de medio siglo. Que lo diga Quique, que lo diga el Bocha. No. Ahí... No, y aparte el asunto de tanto tiempo acumulado viendo jugadores el Bocha en el propio campo y luego como puro observador. Entonces, Nixon puso el de arquero, por ejemplo, y eso lo vimos todos, y es indiscutible. Para mí también el número 1, con todo el que yo comencé a ir al estadio por ver a la Pantera Gamboa, por lo espectacular que era, etcétera. Pero entonces ahí está en su lugar, como también don José Pablo, para cerrar la charla, siempre sonriente el muchacho, así que continuamos.